Hola chicos, yo soy Juan Ricardo Gómez, alias Rocco, y hoy voy a hacer el intento de grabar esta clase para que la vean y la repitan y la vean varias veces mientras que yo estoy en campo alistando la salida para nuestra clase más adelante. Hoy lo que quiero es que hablemos de una herramienta fundamental en la sistemática, en la taxonomía y básicamente en el estudio de las ciencias naturales que tiene que ver con las claves taxonómicas. Las claves taxonómicas son herramientas que nos ayudan a la identificación taxonómica, o sea, nos ayuda a lograr identificar esa identidad taxonómica de los organismos y la más utilizada de todos sería las claves dicotómicas. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita durante este video es explicarles qué es una clave dicotómica y enseñarles cómo crear una clave dicotómica. ¿Y qué es eso de las claves dicotómicas? Pues es que cuando nosotros estudiamos la naturaleza en biología, en ecología y en otras ciencias, pues la clasificación es un elemento fundamental. ¿Cierto? Todos los días aparecen nuevas especies, todos los días hay formas diferentes de organizarlo y un elemento fundamental para, por ejemplo, conservar las especies es lograr identificarlas y clasificarlas. Las claves dicotómicas son de las herramientas más utilizadas cuando nos ayudan a identificar organismos, ¿cierto? Cuando nosotros podemos seguirlo después de que alguien ha construido una clave dicotómica teniendo muchos organismos en los cuales se ha basado. Entonces, ¿qué es básicamente una clave dicotómica? Es, digamos, es una herramienta súper útil que la usamos todos, tanto estudiantes como profesionales. La idea es que nosotros identificamos y clasificamos objetos basados en características que podemos ver o medir y es, como ya se los dije, es la forma de clasificación o tipo de clave de identificación que más se utiliza en las ciencias biológicas porque es muy fácil, lo podemos hacer en campo y no tenemos que tener todos los organismos para lograr la identificación de nuestro objeto de estudio. Este método se utiliza para llegar a nivel o de especie o de género o de familia, incluso a subespecie, a cosas mucho más específicas, y se basa en preguntas que nos hacemos de características contrastantes. Eso quiere decir que tienen solamente dos resultados. El blanco es negro, punto. No hay opciones de otras respuestas. Cuando uno construye una clave dicotómica, se puede considerar factores cualitativos, como por ejemplo el aspecto del organismo, el color del organismo, o cuantitativos, como por ejemplo número de piernas, podemos hablar de pesarlo y considerar el dato del peso, podemos medirlo y considerar el dato de la altura, podemos buscar relaciones entre ancho y alto, cosas como esas. ¿Ok? Se puede hacer tanto de un formato gráfico, que particularmente es el que más me funciona a mí, que es uno hace un diagrama de flujo donde se va ramificando cada una de las preguntas, o, como también le gusta a otra gente, hacerlo de manera escrita. Entonces uno va poniendo las preguntas en forma dual y lo va emparejando y esas preguntas lo va mandando a nuevas preguntas. Cualquiera de los dos caminos es válido. A mí me parece importante hacer primero el diagrama y luego traducirlo en la parte escrita. Y esto sirve, pues, por supuesto, para plantas, animales, cualquier tipo de organismo, pero también se puede usar, por ejemplo, en tipos de tornillos, en muebles, digamos, ustedes cualquier objeto que puedan digamos, identificar como un individuo y separarlo con algunas características, pueden construir una clave dicotómica. De hecho, yo hacía un ejercicio de construir claves dicotómicas con los muebles del apartamento. Entonces, la idea era que cogiéramos todos los muebles del apartamento y empezáramos a construir una clave dicotómica. Ese ejercicio lo podemos hacer si ustedes así lo quieren. Las claves dicotómicas se usan generalmente para identificar y categorizar organismos, pues es la función fundamental, pero eso también lo podemos hacer tanto en el campo como en el laboratorio. Puede ser de organismos que estamos observando o de organismos que colectamos. Ayuda muchísimo a comprender conceptos científicos complejos, pero también a
entender, digamos, muchas diferencias de los organismos una vez uno va siguiendo la clave dicotómica, uno va generando, digamos, todo un proceso de aprendizaje de por qué es que los organismos se separan. Y también, pues, ayudan muchísimo a organizar la información que por lo general en estos grupos, pues, viene en enormes cantidades para lograr nosotros identificar un organismo. Esta idea de dicotómico significa que está dividido en dos, ¿cierto? Esa idea de que si es, entonces no es. O por el otro lado, si no es, entonces es, ¿cierto? Entonces, digamos como que las cosas solamente tienen dos opciones, no hay opciones en la mitad. Por eso, si ustedes le preguntan a mi mamá entre Petro y Uribe, pues ahí no hay forma no hay nada en la mitad y el país se divide en dos fundamentalmente. Em, Siempre vamos a tener esas opciones de dividir las cosas en dos solamente. Básicamente es jugar el juego este de adivina quién, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan del juego, cada vez pueden hacer una pregunta de sí y no. Y cuando les dan la respuesta, ustedes bajan una cantidad de opciones, se quedan con las que lo van cumpliendo, hacen una nueva pregunta, eso les reduce el grupo, lo van cumpliendo y básicamente es eso, construir una clave dicotómica o seguirla. La diferencia es que luego tenemos que poner eso por escrito para que después nosotros con cualquiera de esos individuos en la mano, sin tener el grupo entero, podamos seguir y nos preguntan entonces, por ejemplo, si tiene pelo, la respuesta es no, entonces yo sigo el camino y luego dice si tiene gafas, la respuesta es sí, entonces sigo el camino de que no tiene pelo, pero sí tiene gafas, pero luego hablamos de que tiene algo, no sé, algún tipo de sombrero, entonces la respuesta es no. Entonces, si ustedes se fijan, ahí ya tendríamos la posibilidad, al estar escrita la clave, no tendríamos que tener todos los individuos para hacer la comparación y saber cuál es el resultado. ¿Ok? Cuando nosotros seleccionamos correctamente esa elección en cada etapa, nosotros, la idea es que al final logremos identificar la especie. Entre más dividida y más específica sea la clave, más vamos a aprender nosotros sobre ese espécimen. Entonces nos vamos a dar cuenta, oiga, este tiene 5 dedos, este tiene los dientes de tal forma, este no tiene pelo, este no sé qué. Cosas como esas, digamos, al seguir la clave, luego vamos a tener un conocimiento bastante apropiado de nuestro organismo que estamos queriendo identificar. Hay varios elementos fundamentales. Lo primero es que vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre cómo se llaman las partes del cuerpo, ¿cierto? Ahorita solamente voy a hablar de fauna, aunque esto también sirve para plantas o para hongos o para lo que sea. Eh, Como estamos en sistemática animal, pues la idea es que nosotros conozcamos los nombres de las partes de los organismos que queremos clasificar. Yo no sé mucho de crustáceos, ¿cierto? Y de artrópodos, pero fíjense que acá hay una cantidad de cosas que son fundamentales para poder identificar y saber de qué estamos hablando. Entonces, primero, ¿qué es una quela? ¿Cierto? Entonces, si yo les hablo de la quela, ¿en dónde encuentro las quelas? ¿Qué voy a entender como diente? O sea, si ustedes me muestran, aquí tenemos los dientes son estas formas, digamos, denticuladas que aparecen en el caparazón de la jaiba, pues yo le hubiera buscado los dientes en la boca a este animalito. Entonces, un elemento muy importante es ponernos de acuerdo, por ejemplo, nombrar las patas, cómo las vamos a nombrar. Entonces, estamos hablando de la pata 1, es la que está más anterior, la pata 2, la pata 3, la 4, la 5 sería la más posterior o la más cerca, digamos, a la parte anterior, no, perdón, posterior del animal, digamos, qué estructuras hay en la parte ventral, cuáles estructuras hay en la parte dorsal, todo eso, digamos, tenemos que ponernos súper de acuerdo. Y otra cosa fundamental que tenemos que tener perfectamente de acuerdo para poder construir y seguir las tablas dicotómicas es saber cuáles son las medidas que vamos a tomar. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en esta figura de este gatito, ¿qué vamos a considerar como el largo del cuerpo del gato? El largo del cuerpo va a incluir la cabeza, va a incluir la cola, digamos, es solamente desde el ano hasta la vértebra del cuello,
¿Qué consideramos alto en un gato? Entonces, en un gato no vamos a considerar alto que se paren las dos patas, sino el alto va a ser desde el suelo hasta la escápula o el hombro del gatito. ¿Cómo vamos a medir una oreja? Entonces, la oreja se mide por dentro de la oreja, no por fuera de la oreja. ¿Qué consideramos el ancho del ojo? Todas esas medidas tenemos que tenerlas perfectamente claras, y si no nos ponemos de acuerdo y si no le decimos a la persona que va a leer nuestra clave dicotómica, pues de pronto hace una medida incorrecta de lo que considera, por ejemplo, que es el largo del animalito, y pues eso ya nos va a cambiar completamente los resultados. Entonces, dos cosas fundamentales: ponernos de acuerdo en cómo se llaman las partes del organismo y cómo vamos a medir y qué vamos a considerar, digamos, en cuanto a la zoometría o las medidas de nuestros organismos. Esto va a variar, depende del grupo de especies con los que trabajemos, ¿cierto? Es muy diferente medir un lagarto que medir un anfibio, que medir un pez, que medir un mamífero, que medir un ave. Y dentro de los mamíferos, por ejemplo, que son los que a mí me gustan, pues es muy diferente medir un murciélago que medir una ballena, que medir un camello. ¿Cierto? Entonces, cada grupo en particular tiene sus medidas, tiene sus nombres específicos y hay que irse familiarizando con ellos. O una herramienta muy, muy útil es generar un cuadrito como estos al inicio del ejercicio y tenerlo y presentarlo cuando hacemos nuestra clave dicotómica. ¿Ok? Tenemos que pensar qué es una característica que nos define la especie y qué es una característica que puede variar dentro de los individuos de la especie. Por ejemplo, fíjense aquí en las imágenes, hay varias cosas que cambian siendo dentro de la misma especie. Miren la diferencia de estos dos gatos. Entonces tenemos un gato con harto pelo, gordito, y tenemos un gato flaco con pelo muy, muy, muy cortico y, digamos, como un poco más estirado y cosas de esas, ¿cierto? Ojo, porque los dos son la misma especie, entonces las características que nosotros vamos a considerar tienen que incluir esa variabilidad dentro de la especie. Si yo digo con pelo y sin pelo y inmediatamente saco estos de los que no tiene pelo, pues ya la embarro, porque los gatos a veces tienen este pelo cortico que, digamos, es chiquitico y no se ve a simple vista. Miren la diferencia, esto se llama dimorfismo sexual. Entonces, las diferencias entre machos y hembras, el macho faisán y la hembra faisán, pero son la misma especie, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir que todos los faisanes tienen colas más largas que su cuerpo y que tienen estos colores maravillosos en el rostro, porque la hembra quedaría por fuera y sería categorizada como otra especie. Entonces tengo que considerar que faisanes hay tanto coloridos y con colas largas como más simples en la coloración y no tan espectaculares en cuanto al largo de sus colas y cosas de esas. Otras características es que hay estructuras que pueden ser muy características de la especie, pero que se caen con el tiempo. Y eso es la diferencia, por ejemplo, entre las cornamentas y los cachos. Los cachos son, por ejemplo, en las vacas. Una vaca no bota los cachos, ¿cierto? La cornamenta, como por ejemplo la de estos venaditos, estos son unos venaditos rojos europeos. Estos animalitos desarrollan las astas, esta cornamenta, todos los años, y todos los años la pierden. Esto solamente ocurre en el periodo donde están en época reproductiva. Entonces, si yo cojo un venado de estos, cuando no están en época reproductiva, pues no voy a encontrar esa estructura, ¿cierto? Entonces, si yo diferencio este animalito porque tiene o no tiene cornamenta, pues la embarro porque puede que coja este animalito en un momento donde no tiene la cornamenta. Entonces, todo eso hay que conocerlo y hay que saberlo para poder construir una clave que no nos lleve a errores, digamos, por descuido de estas características que se dan dentro de la misma especie. Otra cosa que es importante es tener en cuenta cómo vamos a considerar la relación de las partes del individuo con el mismo individuo. Entonces, por ejemplo, la idea de alguien orejón o de un organismo que tenga orejas largas. ¿Qué es orejas largas? ¿Cierto? Pues dentro de la especie nosotros podemos tener este individuo, ¿cierto? Que claramente tiene unas orejas mucho más grandes que el promedio, pero eso no lo define como orejón.
¿cierto? Si nosotros cogemos estas tres imágenes de perros, ¿cierto? Y decimos que los perros, queremos diferenciar, por ejemplo, los Basset Hound de los Beagle o de los Chihuahua, pues una característica típica son esas orejotas súper, súper largas. Pero fíjense que si yo solamente tengo a este individuo y me pregunto sobre si es un organismo que tiene orejas largas, pues yo diría que sí, ¿cierto? Y si yo me pregunto si este es orejón o no, pues yo también diría que sí es orejón, ¿cierto? Claramente, cuando yo solamente voy a tener alguno de estos individuos en la mano o enfrente, pues saber qué es orejón y qué no va a ser mucho más complicado porque no tengo puntos de referencia. Entonces, las referencias deben ser dadas con el mismo individuo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría uno para decir que el Basset Hound tiene orejas largas? Entonces uno podría decir que las orejas, el largo de la oreja, siempre va a ser mayor que el alto de la cara, por ejemplo, ¿cierto? O podría uno decir que el largo de las patas es más corto que el largo de la oreja, con el mismo individuo. Entonces yo no necesito ir a buscar otros individuos de otras especies para poder saber si es o no es orejón. Entonces, estas relaciones, digamos, cuando yo quiero decir que tiene la cola larga, que tiene los dedos largos, que tiene, no sé, ojos grandes, todo eso, tiene uno que buscar una forma de referirse para lograr saber qué es un ojo grande eh, con respecto al mismo individuo. Entonces uno puede decir que un ojo grande es un ojo que ocupa el ancho y el largo del ojo sumados es más largo que el largo total de la cara. Cosas como esas. Entonces uno puede coger el mismo individuo y tomarle medidas y así llegar a esas referencias. Y hay que ser muy cuidadoso con esas ideas subjetivas, ¿cierto? Bonito o feo. Entonces uno no puede decir que un animalito es feo y con eso lo clasifico por un camino o por el otro. Dientón. ¿Cierto? ¿Qué es un organismo dientón? Entonces, si ustedes se fijan en este conejito, pues es súper dientón, pero si lo comparo con una morsa, pues es nada dientón, ¿cierto? Entonces, nuevamente, esos elementos subjetivos, yo no puedo decir feito, yo no puedo decir gordito, yo no puedo decir es que es alto, cosas como esas que no me permiten a mí decir realmente con respecto al mismo individuo si es o no es un organismo, digamos que su alto es más, es mayor que su largo, eso podría ser una característica de alto. Por ejemplo, para definir una jirafa, tomaríamos la medida de la pata hasta la cabeza con el cuello estirado y luego medimos desde el pecho hasta la cola, entonces podríamos decir que si la relación de la pata hasta la cabeza es más larga que del pecho hasta la cola, es un organismo alto, por ejemplo, ¿cierto? Pero todo eso hay que escribirlo y diferenciarlo muy bien, porque si no, vamos a depender de lo que cada uno de nosotros considere como bonito, feo, alto, bajo, gordito, flaquito, dientón, no dientón, orejón, pelo largo, pelo corto, todas esas cosas es muy difícil de poner en una categoría que todo el mundo entienda de la misma forma. ¿Ok? Y nada de comportamiento. No podemos pensar en identificar los organismos o diferenciarlos por comportamiento porque la mayoría de las veces estos organismos están colectados. Eso quiere decir que están muertos o están en cautiverio o están en condiciones que no son naturales, por lo tanto el comportamiento no es una buena característica. No podemos decir que duermen en las copas de los árboles por las noches. No sé. Eso no lo sabemos si tenemos el bicho entre una jaula en el centro de recepción de fauna decomisada de aquí de Bogotá. Entonces, nada de comportamiento. ¿Ok? Tengan en cuenta que nosotros para construir la clave tenemos todos los organismos y vamos a hacer esas comparaciones entre los organismos y vamos a generar la división. Pero para leerla vamos a tener solo uno. Entonces, para construir, vamos a construirla basado en las características que podemos diferenciar entre unos y otros, pero luego para seguirla vamos a tener solamente un individuo, por lo tanto no podemos hacer ese tipo de comparaciones nuevamente. Por eso es que toca luego solamente con el individuo. Entonces, primero, de a una característica a la vez. ¿Tiene patas? No tiene patas.
Punto. No nos preguntamos más de una cosa a la vez, ¿cierto? Usar lo que podemos ver a simple vista tanto como se pueda. Que no nos toque abrir el organismo y buscarle para dónde va la aorta o para cuántos riñones tiene o cosas de esas, va a ser mucho más complicado. Entonces, si nos basamos en características externas fácilmente visibles, es mucho mejor. Hay características que son muy obvias. Esas usémoslas al principio, ¿cierto? Por ejemplo, en los mamíferos, hay unos mamíferos que tienen alas y vuelan, hay otros que no, ¿cierto? Entonces, esa es una gran división natural que podemos usar al principio. Luego, diferenciar entre los que tienen alas se vuelve cada vez más fino. Entonces buscamos, por ejemplo, si tiene estructuras diferentes en las alas, si la cola es libre, si no es libre, cosas como esas que ya son más específicas, nos vamos a ir ya dentro de los grupos grandes que separamos. ¿Ok? Entonces, primero, las cosas más obvias. Después de las cosas obvias, vamos a ir en cada uno de los grupos, vamos a buscar lo más obvio en ese grupo y lo dividimos. Y luego en ese grupito lo dividimos, así, así. ¿Ok? Al describir o escribir esas declaraciones, confíe en formatos de palabras similares. Entonces, aquí no se preocupen, a nosotros nos han enseñado en español que las cosas no se deben repetir, ¿cierto? En una misma frase, no sé qué. Aquí no importa, aquí la idea es ser lo más claro posible. Tiene plumas y no tiene plumas, ¿cierto? Entonces, no nos busquemos una forma eh, alterna para decir cosas que podemos decir bastante sencillo. ¿Tiene plumas? Sí o no, punto, ¿cierto? Entonces, con plumas y sin plumas. Entonces yo ya sé de esos caminos cuál escojo. El que tiene plumas, pues por este lado. El que no tiene plumas, sigo por este lado. ¿Ok? Sean muy específicos y traten de no repetir la misma característica después. Porque si yo escogí el camino de que tiene plumas o no tiene plumas y me fui por el que no tiene plumas, después 3 preguntas después me vuelven a preguntar sobre las plumas, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ver si quedó bien categorizado o si realmente seleccionamos los organismos que no tenían plumas y de pronto se nos coló uno y ahora tenemos que sacarlo de ahí. Entonces, pilas con eso. Y las respuestas deben ser sí o no. Las respuestas no pueden ser un depende, si usted considera no sé qué, no. Las respuestas tienen que ser sí o no. Con eso ustedes saben qué camino tomar. ¿Tomo el camino del sí o tomo el camino del no? No hay otra opción. ¿Ok? Esa es la clave de la clave. Bien. Hay 7 pasos fundamentales para la construcción de una clave dicotómica. El primer paso es que ustedes logren identificar las características y ponerles nombre y saber en qué se van a basar para construir la clave dicotómica. Luego, pongan esas características en algún tipo de orden. Los más obvios primero. Entonces, con alas, sin alas, con patas, sin patas, con cachos, sin cachos. Cosas como esas, digamos, es muy fácil y nos llevan a distinciones muy, muy grandes. Después, dividen las muestras, ¿cierto? Luego, cada grupito, cada subgrupo lo dividen y eso lo van dividiendo y dividiendo. Eso les va a permitir a ustedes construir un diagrama dicotómico. Eso quiere decir que cada opción se va a dividir solamente en 2 opciones. Y esas opciones nos va a llevar o al nombre del organismo o a una opción, digamos, si no se cumple la característica. Entonces, por ejemplo, con alas o sin alas. Y si hay un solo con alas, pues ese me lo va a separar y ya me puede decir qué organismo es. Si son varios sin alas, entonces ahora aquí tengo que volverlo a dividir y eventualmente voy a terminar con las preguntas, nos van a llevar a cómo se llaman los organismos, ¿cierto? Una vez tenemos ese diagrama bien, bien pintadito, bien, bien claro, uno puede pasar a escribir la clave y luego cuando está escrita la clave vale la pena probar, ¿cierto? Entonces uno coge cualquier organismo y pasa la clave y con las respuestas de ese organismo tiene que llegar a saber qué individuo es. Si no llegan fácilmente, hay un error en la clave. Entonces uno se devuelve al paso 1. Hombre, esto, no sé si esto es un ala o es un pedazo de piel que le sobra. Entonces uno redefine las características. Vamos a hacer un ejemplo súper, súper Plaza Sésamo.
Ok, súper básico. Si ustedes se fijan, las imágenes son organismos que todos nosotros manejamos todo el tiempo desde chiquitos. De los animales de la granja, vamos a construir una clave dicotómica con los animales de la granja. Entonces, primero, vamos a tratar de enumerar las características. ¿Qué características nos llaman la atención en este grupo de animales? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un grupo de varias especies, de varios individuos de diferentes especies, y vamos a ver, por ejemplo, diferencias en que unos tienen plumas y otros no tienen plumas. Esa es una diferencia grandota que fácilmente nos puede dividir esto en dos grupos. O unos tienen pico y otros no tienen pico, ¿cierto? Algunos tienen cola, otros no tienen cola, unos tienen unas orejas visibles, otros no tienen orejas visibles, la forma de las patas puede ser algo que nos ayude, el número si tienen pezuñas aquí, todos los mamíferos, por ejemplo, tienen pezuñas, entonces vale la pena preguntarnos si las pezuñas son pares o son impares. Miren que hay cachos, en este caso todos tienen cachos, entonces la vaca, la cabra y la oveja tienen cachos. Eh, en el tema de los pájaros, pues tenemos crestas y estructuras carnosas en la cara, hay otros que no la tienen. Entonces podemos pensar en esas características grandotas y arrancar a dividir, a subdividir nuestro grupo. Entonces, lo primero es que empezamos a organizar estas características y generamos una gran división. Entonces, la división más obvia es los que tienen plumas para un lado y los que no tienen plumas para el otro lado. Los que tienen pelo para este lado y los que no tienen pelo para este otro lado. Entonces, fíjense que yo puedo coger presencia de plumas o presencia de pelo. Y cualquiera de las dos nos sirve para diferenciar este grupo en dos, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros logramos diferenciar esto. Entonces, fíjense que aquí me fui por el tema de preguntarme sobre las plumas. ¿Tiene plumas? Sí, queda el grupo de las aves. ¿No tiene plumas? Queda el grupo de los mamíferos. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos una primera gran división. Luego vamos a coger cada uno de estos grupos y lo vamos a tratar de subdividir aún más. Entonces, vamos a subdividir, por ejemplo, si cogiéramos los mamíferos. Entonces, nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿tiene cachos o no tiene cachos? Si tiene cachos, salen la oveja, la cabra y la vaca a un grupo, y si no tiene cachos, entonces nos quedan el cerdo y el caballo en otro, ¿cierto? En este otro caso, por ejemplo, me pregunté sobre la forma de las patas. Entonces, la forma de las patas es palmeada, tiene membranas entre los dedos. Entonces, pum, aquí me saca a los patos y los gansos y me queda el pavo, el gallo y la codorniz por el otro lado, ¿cierto? Y me puedo hacer aún más preguntas, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, ya arrancamos con el grupo grande y lo dividimos en dos, con plumas y sin plumas. Esa fue la primera gran división que nos sacó mamíferos y aves para un lado y para el otro. Los mamíferos los dividimos en dos, con cachos y sin cachos. Entonces, sin cachos nos quedó este grupo por este lado y con cachos nos quedó este grupo por este lado. Vámonos con este grupo y lo vamos a dividir. Entonces, los que no tienen cachos, vamos a mirarles las pezuñas. ¿Las pezuñas son pares? Sí. Entonces, el cerdo tiene la pezuña dividida en dos. Entonces, ahí aparece el cerdo. Fíjense que ya no puedo dividir más esto. Y el caballo tiene una gran pezuña. Entonces, tiene pezuña impar, sería el caballo. Listo. Y aquí llegamos ya a nuestras especies. Y esos eran los que no tenían cachos. Ahora nos vamos con los que tenían cachos, ¿cierto? Entonces, ¿tiene lana? Sí o no. Si tiene lana, pum, sale la oveja, ¿cierto? Si no tiene lana, nos quedan dos, nos quedan la cabra y la vaca. Entonces vamos a preguntarnos, por ejemplo, la cola. ¿Cola más larga que la mitad de sus patas traseras? Si la cola es más larga que la mitad de lo que mide la pata trasera, sería una vaca. Y si la cola es más cortica que la pata trasera, entonces es una cabra. ¿Ok? Entonces fíjense que ahí logramos diferenciar este grupo de los mamíferos. Ya tenemos todos los individuos identificados. Ahora nos vamos con las aves. Entonces, nos vamos con las aves. Teníamos organismos con plumas y los dividimos en dos. Patas que tienen membranas entre sus dedos, nos saca a los gansos y a los patos. Y las que no tienen membranas entre los dedos nos dejan los gallos, los pavos y las codornices.
Entonces, vámonos con los gansos y los patos. Entonces, nos vamos a preguntar, por ejemplo, por el cuello largo, que es una característica bastante representativa de los gansos. Entonces, el cuello es más largo que sus alas. Fíjense que yo puedo medir el cuello y puedo medir el ala y decir, ok, aquí el cuello es más largo que el ala, o el cuello es más corto que el ala. Si el cuello es más largo que el ala, es un ganso. Si el cuello es más corto que el ala, es un pato. ¿Ok? Entonces, eso nos divide estos dos. Nos quedamos con los que no tienen membranas en las patas y vamos a preguntarnos, ¿tiene cresta sobre la cabeza? ¿Sí o no? Si tiene cresta sobre la cabeza, es el gallo. ¿Cierto? Si no tiene cresta, entonces son o el pavo o la codorniz. Y nos vamos a preguntar por una carnosidad que le cuelga del pico, ¿cierto? Si tiene esa carnosidad roja que le cuelga del pico, es un pavo, y si no la tiene, es una codorniz. Punto. Entonces, si ustedes ven, cada una de estas preguntas nos lleva a dos opciones. Cada pregunta nos lleva a dos opciones. Cada pregunta nos lleva a dos opciones. Y eventualmente esas opciones nos llevan a los individuos que teníamos en el grupo original. Ahora bien, ya tengo esto. Vamos a escribir. Ok, entonces ya tenemos nuestro diagrama con todas las opciones que siempre tienen dos opciones, ¿cierto? Todas las preguntas tienen dos respuestas posibles, todas las preguntas tienen este camino. Entonces, a la hora de escribir, arrancamos con la pregunta 0. La pregunta 0 era si tenía o no tenía plumas. Entonces, va a haber dos posibilidades, con plumas o sin plumas, ¿cierto? Con plumas o sin plumas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tomamos el camino de plumas, nos vamos a ir por este camino y ahora va a haber preguntas de los organismos que tienen plumas. Por eso ponemos 0 y si la opción es con plumas, entonces nos vamos a la pregunta 1, ¿cierto? Entonces 0 con plumas nos lleva a la pregunta 1, 0 prima, o sea, la opción de que esto no se cumpla, que es sin plumas, nos va a llevar a otra pregunta. Todavía no se preocupen por ese número, la idea es ir resolviendo el tema de las plumas. Entonces, después de la pregunta 0 viene la pregunta 1, ¿cierto? Entonces, aquí nos vamos a la pregunta 1. De los que tienen plumas, ahora, ¿cómo son sus patas? ¿Tienen membranas o no tienen membranas? Si tienen membranas, nos vamos a ir hacia este camino. Si no tienen membranas, nos vamos a ir por este. Entonces, fíjense, tenemos la pregunta 1, 1 y 1 prima. La 1 es patas con membranas, nos lleva a la pregunta 2, y patas sin membranas nos llevaría a otra pregunta. Entonces, como la opción que vamos a tomar es la de patas con membranas, entonces nos vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice del tamaño del cuello. Entonces aquí ya cogimos las que tienen patas con membranas y ahora nos vamos a preguntar por el largo del cuello. Si el cuello es más largo que las alas, termina siendo el ganso. Si el cuello no es más largo que las alas, termina el pato. Y aquí termina esa vía. Entonces, aquí tenemos el ganso, el pato, y esta vía se nos acabó. Entonces, ahora nos vamos a ir por esta otra vía. Por qué pasó con los que no tenían membranas en las patas, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí en el 1 habíamos dicho que si tenían membranas nos íbamos a la 2. Ahora, como esto terminó aquí en la 2, la 3 es para las patas sin membranas. Entonces, a las 3 les preguntamos si tienen cresta o si no tienen cresta. Si tienen cresta, es el gallo. Si tiene cresta, es el gallo. Y si no tiene cresta, nos vamos a ir a otra pregunta. Entonces, nos vamos a la pregunta número 4. Y nos preguntamos sobre la carnosidad sobre el pico. Si tiene carnosidad, es el pavo. Si no tiene la carnosidad, es la codorniz. Entonces, el pavo y la codorniz. Y si ustedes se fijan, aquí ya tenemos todo este lado de nuestro grupo. Entonces aquí terminaron las codornices. Terminamos en la pregunta número 4. Eso quiere decir que los que no tienen plumas van a empezar a preguntarse en la 5. Entonces uno se devuelve y dice, ok, entonces ahora, si no tiene plumas, vamos a la quinta. Entonces, si no tiene plumas, vamos a hacernos una pregunta aquí sobre si tienen cachos o no tienen cachos. Si tienen cachos, ¿dónde estamos? 5. Sin cacho. Sin cachos nos va a mandar a la pregunta 6. Eso quiere decir que vamos a seguir con este grupito, el que no tiene cachos. Entonces, sin cachos nos manda a la 6 y en la 6 nos pregunta por la pezuña. Si la pezuña es par, es el cerdo, y si la pezuña es impar, es el caballo.
Entonces aquí está el cerdo y el caballo. Y aquí terminamos. ¿Eso qué significa eso? Que aquí, entonces ahora la pregunta que estaba faltando era, nos mandaba las 7. Entonces, los que tienen cachos, vamos a mandarlos a la pregunta número 7. Y la pregunta 7 es, ¿tiene lana? Sí, entonces aquí sale la oveja. Si no tiene lana, entonces nos hacemos otra pregunta, que sería la 8. La 8 es sobre la cola. Si la cola es más larga que las patas, que la mitad de las patas, entonces es la vaca. Si la cola es más corta que la mitad de las patas, es la cabra. Y ahí termina, ¿cierto? Entonces, si ya la escribimos, ahora vamos a probarla. Entonces, tomamos cualquier organismo. Entonces, probémosla con el cerdo. Entonces, ¿el cerdo tiene plumas? ¿Sí o no? Entonces, ¿sí tiene plumas? No, ¿cierto? Entonces, nos vamos por la cero prima. La cero prima nos lleva a la pregunta número 5. Entonces, en la 5 nos pregunta si tiene cachos o no tiene cachos. Entonces, como dice sin cachos, nos lleva a la 6 y como nuestro cerdito no tiene cachos, entonces vamos con la pregunta 6. La 6 nos pregunta sobre la pezuña. ¿Las pezuñas son pares o impares? Son pares. Entonces, el nombre de este organismo debería ser cerdo. Bien, ¿cierto? Probémoslo con otro, con el pavo, ¿cierto? Entonces, ¿tiene plumas? Sí. Entonces nos vamos a la pregunta 1. En la 1 hay dos opciones. ¿Tiene membranas interdigitales? No, no tiene. Entonces, seguimos con esta. ¿Patas sin membranas? Nos manda la pregunta número 3. ¿Tiene cresta o no tiene cresta? No tiene cresta. Entonces nos manda la pregunta número 4. ¿Tiene carnosidad sobre el pico? Sí. Entonces debe llamarse pavo. ¿Listo? Entonces realmente es el juego, es el que les decía de adivina quién, pero ponerlo por escrito todas las preguntas y si tomo este camino, hacia dónde tengo que dirigir a la persona. Es así de sencillo. Eh, para leer la clave, entonces digamos como que uno no construyó una clave, entonces uno tiene un individuo, digamos la clave se construyó con estos reptiles, se escribió una clave y ahora nosotros tenemos, entonces tenemos un individuo. Eso fue lo que encontramos en campo y nosotros no construimos la clave. Entonces tenemos una clave y tenemos un individuo que encontramos en campo. Entonces vamos a empezar a seguir la clave y vamos a tratar de saber qué género es este reptil. Entonces fíjense que ustedes, esta es una, determina el género, esta es una clave para llegar a género en reptiles. Entonces lo primero, ¿tiene patas o no tiene patas? ¿Sin miembros o con miembros? Si tiene miembros, entonces no es una anguila, es algo, digamos, que nos va a mandar a la pregunta número 2. ¿La cola es menor que el cuerpo o la cola es mayor que el cuerpo? La cola es mayor que el cuerpo, entonces vamos a irnos a la pregunta número 4. ¿El cuerpo tiene extensiones membranosas? Tiene una membrana aquí, entonces sí, ¿cierto? La otra opción, fíjense que esta clave tiene un error y es que pregunta dos cosas en una misma pregunta, ¿cierto? Entonces es mejor no hacer eso, pero bueno, ya tenemos, esto cumple, que tiene las extensiones membranosas. Tenemos la pregunta número 5, cuerpo con expansiones membranosas en la zona del cuello, o sea, en la zona gular, sí. Cuerpo con expansiones membranosas en las costillas, no. Entonces nos vamos a la pregunta número 6 y dice expansiones gulares, sí, sería el género Anolis. Si tuviéramos expansiones alrededor de todo el cuello, sería otro género que es el Chlamydosauro. Listo. Entonces, si ustedes ven, es una herramienta muy fácil de usar, muy fácil de construir y es súper, súper útil. Espero que les haya quedado claro. Si hay preguntas, si hay comentarios, pues los podemos resolver cuando vuelva la otra semana. ¿Ok? Chicos, si quieren, pueden tratar de empezar a hacer una clave dicotómica, por ejemplo, con esta figura de muebles. Entonces, acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cuanto a las características y darles nombres. Entonces, ¿qué es una pata? ¿Qué es una base? ¿Qué es el alto del mueble? ¿El alto de la pata? ¿La profundidad? ¿Qué es una estantería? ¿Qué es un cajón? Si tiene manijas, todo eso. Y empezamos a, digamos, con esas estructuras, vamos a empezar a hacer agrupaciones. Entonces, por ejemplo, una súper obvia era que había unas que tenían patas y otras que no tenían patas. Entonces, eso nos puede dividir primero este grupo, luego podemos dividir el que no tiene patas, por ejemplo, el que tenía estanterías libres
y el que no tenía, y este ya quedó solo, entonces este ya termina aquí. Y así continúan, luego con el grupo grande, dividen, por ejemplo, a mí se me ocurre muebles que tienen cajones con muebles que no tienen cajones, o patas pares, patas impares, tiene cojines, no tiene cojines, y así empiezan ustedes a dividir el grupo. Si quieren, hagan el ejercicio de los muebles, me lo muestran y yo les voy corrigiendo, porque esto es un elemento súper importante para el trabajo final del curso. Tienen que hacer una clave dicotómica con las especies que salen en campo. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, pues ya saben dónde conseguirme, ya saben cómo escribirme y nos veremos muy pronto en campo. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien.